Hola, hola, mis adorados soñadores. Qué alegría inmensa tenerlos una vez más aquí, en nuestro rincón favorito de YouTube. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, lleno de energía positiva y muchísimas sonrisas. Si es que no, no se preocupen. Que para eso estamos nosotros, para inyectarles una buena dosis de optimismo y buena vibra. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que nos toca a todos muy de cerca, la felicidad y cómo defenderla a capa y espada. Y para ello, tenemos un protagonista de lujo que nos va a inspirar muchísimo, Kerem Bürsin. Así es, hoy vamos a hablar de un hombre que no solo derrite corazones con su sonrisa y talento actoral, sino que también nos da una lección magistral sobre cómo enfrentar la vida con valentía y no permitir que nadie, absolutamente nadie, nos robe la alegría. Sabemos que Kerem ha estado en el ojo del huracán en varias ocasiones, con rumores, especulaciones y presiones mediáticas que a cualquiera le harían tambalearse. Pero él, con esa fuerza que lo caracteriza, ha demostrado una y otra vez que no está dispuesto a ceder ni un milímetro de su felicidad. En este vídeo vamos a analizar a fondo las claves de su actitud, cómo ha logrado mantenerse firme ante la adversidad y qué podemos aprender de él para aplicarlo a nuestras propias vidas. Vamos a desentrañar ese mensaje tan poderoso que nos transmite con su frase, no dejaré que me roben la felicidad. Prepárense para una inyección de motivación y empoderamiento que les va a cambiar la perspectiva. Pero antes de sumergirnos en este fascinante tema, quiero invitarlos a que se unan a esta gran familia de soñadores. Si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, llenos de inspiración, consejos y muchísima buena onda. Los esperamos con los brazos abiertos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Bien, como les comentaba, la frase de Kerem Bürsin, no dejaré que me roben la felicidad, resuena con una fuerza increíble, ¿verdad? Es una declaración de principios, una reivindicación de su derecho a ser feliz y una advertencia a aquellos que intentan arrebatársela. Pero, ¿qué hay detrás de esta frase? ¿Cuál es la clave para mantenernos firmes en nuestra búsqueda de la felicidad, a pesar de los obstáculos que se nos presenten? Para entenderlo mejor, creo que es importante analizar un poco la trayectoria de Kerem y cómo ha manejado la fama y la presión mediática. Sabemos que su vida personal ha sido objeto de constante escrutinio, con rumores sobre sus relaciones, especulaciones sobre sus proyectos y críticas, a veces injustas, sobre su trabajo. Imaginen lo difícil que debe ser vivir con esa constante vigilancia, sabiendo que cada paso que das es analizado al milímetro y que cualquier error puede ser magnificado hasta el infinito. Pero Kerem, a pesar de todo, ha sabido mantenerse fiel a sí mismo. No ha permitido que las opiniones ajenas lo definan ni que la presión mediática lo controle. Ha seguido sus propios instintos, ha tomado sus propias decisiones y ha defendido su derecho a vivir la vida a su manera. Y esa, mis queridos soñadores, es una de las claves fundamentales para proteger nuestra felicidad, ser auténticos y no permitir que nadie nos dicte cómo debemos ser o qué debemos hacer. Es muy fácil caer en la trampa de tratar de complacer a los demás, de ajustarnos a las expectativas de la sociedad o de buscar la aprobación de quienes nos rodean. Pero cuando hacemos eso, estamos renunciando a nuestra propia identidad y estamos cediendo el control de nuestra felicidad a otros. Y eso a la larga nos hace sentir vacíos, frustrados e infelices. Kerem Bürsin nos enseña que la verdadera felicidad reside en ser nosotros mismos, en aceptar nuestras imperfecciones y en vivir de acuerdo con nuestros propios valores y principios. En no tener miedo de mostrar nuestra vulnerabilidad y en defender aquello en lo que creemos, aunque eso signifique ir contracorriente. Otro aspecto importante que podemos aprender de Kerem es su capacidad para enfocarse en lo positivo, a pesar de las adversidades. Es evidente que ha tenido que lidiar con situaciones difíciles y con críticas injustas, pero siempre ha tratado de mantener una actitud positiva y optimista. En lugar de quedarse atrapado en el rencor o la amargura, ha optado por seguir adelante, aprendiendo de sus errores y creciendo como persona. Y es que, la verdad sea dicha, la vida no siempre es fácil. Todos enfrentamos desafíos, obstáculos y momentos de dolor. Pero la clave está en cómo elegimos responder a esas situaciones. Podemos permitir que nos hundan en la desesperación y la negatividad, o podemos optar por aprender de ellas y seguir adelante con una actitud positiva. Kerem nos demuestra que la actitud es fundamental para proteger nuestra felicidad. Si nos enfocamos en lo negativo, si nos quejamos constantemente y si nos dejamos llevar por el pesimismo, terminaremos atrayendo más negatividad a nuestra vida. Pero si por el contrario cultivamos una actitud positiva, si nos enfocamos en lo que tenemos y si agradecemos por las pequeñas cosas, estaremos creando un entorno propicio para la felicidad. Es como dice el dicho, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Y es que la felicidad no se encuentra en las posesiones materiales, en el éxito profesional o en la aprobación de los demás.
La felicidad se encuentra en nuestro interior, en nuestra capacidad para apreciar lo que tenemos y en nuestra actitud ante la vida. Otro punto importante que quiero destacar es la importancia de rodearnos de personas positivas y que nos apoyen. Sabemos que Kerem tiene un círculo cercano de amigos y familiares que lo quieren y lo valoran, y que le brindan el apoyo necesario para enfrentar los desafíos de la vida. Y es que en momentos difíciles es fundamental contar con personas que nos escuchen, nos comprendan y nos animen a seguir adelante. Es muy fácil dejarnos influenciar por las opiniones de los demás, especialmente cuando se trata de personas cercanas a nosotros. Pero es importante recordar que no todos tienen nuestros mismos intereses o nuestras mismas perspectivas. Por eso es fundamental rodearnos de personas que nos inspiren, que nos motiven y que nos ayuden a crecer como personas. Personas que nos acepten tal como somos con nuestras virtudes y nuestros defectos, y que nos animen a perseguir nuestros sueños, sin importar lo difíciles que parezcan. Personas que nos hagan sentir amados, valorados y apoyados. Esas son las personas que realmente importan y que nos ayudan a proteger nuestra felicidad. Y hablando de sueños, Kerem también nos enseña la importancia de perseguir nuestras pasiones y de hacer lo que realmente amamos. Sabemos que es un actor talentoso y apasionado, y que disfruta enormemente de su trabajo. Y es que cuando hacemos lo que nos gusta, el trabajo deja de ser una obligación y se convierte en una fuente de alegría y satisfacción. Es muy fácil caer en la rutina y conformarnos con un trabajo que no nos llena, simplemente porque nos da seguridad económica. Pero cuando hacemos eso, estamos sacrificando nuestra felicidad a cambio de una falsa sensación de estabilidad. Y eso a la larga, nos hace sentir vacíos y frustrados. Kerem nos demuestra que es posible vivir de lo que amamos, que es posible convertir nuestra pasión en nuestra profesión. Y que aunque el camino no siempre sea fácil, la recompensa de hacer lo que nos gusta es inmensa. Por eso los invito a que reflexionen sobre sus propias pasiones y a que busquen la forma de integrarlas a su vida. No importa si es a través de un trabajo, un hobby o un proyecto personal. Lo importante es que hagan algo que los haga sentir vivos y que les dé un propósito. Además, es fundamental aprender a poner límites y a decir no cuando sea necesario. Kerem ha demostrado en varias ocasiones que no está dispuesto a tolerar faltas de respeto ni invasiones a su privacidad. Y es que para proteger nuestra felicidad, es fundamental aprender a defender nuestros derechos y a no permitir que nadie nos pisotee. Es muy fácil dejarnos manipular por los demás, especialmente cuando se trata de personas con poder o influencia. Pero es importante recordar que todos tenemos derecho a ser tratados con respeto y dignidad. Y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a abusar de nosotros o a hacernos sentir mal. Por eso es fundamental aprender a poner límites y a decir no cuando sea necesario. A no aceptar trabajos que no nos gustan, a no tolerar comentarios ofensivos y a no permitir que nadie nos robe nuestra energía y nuestra alegría. Aprender a decir no es un acto de amor propio y una herramienta fundamental para proteger nuestra felicidad. Y por último, pero no menos importante, quiero destacar la importancia de vivir el presente y de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Kerem ha demostrado en varias ocasiones que sabe apreciar los momentos simples y que disfruta de la compañía de sus amigos y familiares. Y es que muchas veces estamos tan preocupados por el futuro o tan atrapados en el pasado que nos olvidamos de vivir el presente. Nos olvidamos de disfrutar de un buen café, de una conversación con un amigo, de un paseo por la naturaleza o de un abrazo de nuestros seres queridos. Y es que la verdad sea dicha, la vida es un regalo y debemos aprender a apreciarla en toda su magnitud. No esperemos a tenerlo todo para ser felices. Empecemos a disfrutar de lo que tenemos hoy, porque el mañana es incierto y el pasado ya no podemos cambiarlo. Kerem nos enseña que la felicidad se encuentra en los pequeños detalles, en los momentos simples y en la conexión con nosotros mismos y con los demás. En aprender a agradecer por lo que tenemos y en disfrutar del camino, sin importar cuáles sean los obstáculos. En vivir el presente con alegría y gratitud, porque ese es el único momento que realmente tenemos. Así que, mis queridos soñadores, recuerden siempre la frase de Kerem Bürsin: no dejaré que me roben la felicidad. Defiendan su derecho a ser felices, sean auténticos, enfóquense en lo positivo, rodéense de personas que los apoyen, persigan sus pasiones, pongan límites y vivan el presente. Y verán cómo su vida se llena de alegría, paz y satisfacción. En resumen, hoy hemos explorado cómo Kerem Bürsin, un hombre bajo el constante escrutinio público, nos inspira a defender nuestra felicidad. Hemos analizado la importancia de la autenticidad, de mantener una actitud positiva, de rodearnos de personas que nos apoyen, de perseguir nuestras pasiones, de poner límites y de vivir el presente. Hemos aprendido que la felicidad no es un destino, sino un camino, y que depende de nosotros protegerla y cultivarla. Quiero agradecerles de todo corazón por haber compartido este momento conmigo. Espero que este vídeo les haya inspirado y les haya dado las herramientas necesarias para proteger su propia felicidad.
Recuerden que son seres únicos y valiosos, y que merecen ser felices. No permitan que nadie les robe su alegría. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué estrategias utilizan para proteger su felicidad? ¿Qué les inspira de la actitud de Kerem Bürsin? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Recuerden, la felicidad es una elección. Y ustedes tienen el poder de elegir ser felices, a pesar de las adversidades. Así que salgan ahí fuera y conquisten sus sueños. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, soñadores. Y no olviden sonreír. Porque una sonrisa puede cambiar el mundo. El suyo y el de los demás. Adiós.